a prepararnos para interpretar, para analizar un poco las cifras que ha dejado, por un lado, lo que publicó INDEC la semana pasada, ¿no?, con respecto a los datos de la inflación, que siguen dando mucho de qué hablar, pero además respecto de todas las políticas económicas y las medidas que se van tomando desde el Gobierno Nacional. De hecho, contábamos recién que esta tarde va a haber una nueva reunión para tratar de avanzar en esto que va a ser un congelamiento de precios, ¿no? Esa medida que impulsa y que quiere llegar el Gobierno Nacional a través de la Dirección de Comercio a lograr, ¿no?, con algunos sectores, muy criticada, bastante resistida, un tanto polémica, y por eso vamos a hablar con Ana María Cerro, doctora en Economía y profesora y miembro del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Bueno, venimos viendo estos días una serie de medidas y de cifras que generan realmente un impacto fuerte y que realmente nos hacen preguntarnos dónde estamos parados, ¿no? Por un lado, el gobierno se sienta con algunos de los principales empresarios para tratar de mostrar alguna imagen de cierta sintonía. Por otro lado, asume un funcionario que está prometiendo un congelamiento de precios que es una medida que viene fracasando a lo largo de la historia y que acá se sigue implementando con bastante vehemencia, y al mismo tiempo tenemos cifras que asustan y se escuchan voces que anuncian que para el año que viene vamos a tener una inflación casi ochentista. En todo este escenario tan preocupante y tan inquietante, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo analizan? ¿Y qué cree que nos puede deparar los próximos meses? Bueno, lo primero es, sí, las cifras de la inflación han sorprendido incluso al mismo gobierno, porque no esperaba, después de algunos meses de disminución, no esperaba este repunte de 3.5 en septiembre. Pero lo que uno tiene que mirar es que este proceso inflacionario no es otra cosa que un desajuste, es un síntoma de un desajuste tremendo en todas las variables macroeconómicas de la economía. Entonces eso es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y de buscar una solución a este problema. Porque sin lugar a duda, si el problema está en los desajustes macroeconómicos que se están generando, una acción como la ley de abastecimiento, que por otro lado es una ley tremendamente fuerte porque implica el poder del Ejecutivo de incautar, de inspeccionar, de allanar establecimientos sin orden judicial, de fijar precios máximos, no consensuados. Indudablemente, esto es simplemente una medida para mostrar que el gobierno está haciendo algo para frenar la inflación y tiene una motivación meramente electoralista. Porque esto se compara a un paciente que está con una tremenda infección y está con fiebre y simplemente le das un paracetamol para frenar este problema. Todos sabemos que logrará bajar la fiebre 2, 3, 4, un par de horas, pero que el problema persiste. Con la inflación pasa lo mismo. La inflación es simplemente un síntoma y vos tenés un problema de fondo que es lo que el gobierno aparentemente no está dispuesto a solucionar, o al menos no va a solucionar con este tipo de medidas, que son la ley de abastecimiento. Doctora, y cuando uno se imagina qué puede pasar después del 14 de noviembre, ¿no? Porque con esta situación planteada, con este problema que no está solucionado, con la emisión que se está haciendo hoy, el panorama pinta bastante complejo, ¿no?, para después. Sí, es un tema bastante complejo. Esperemos llegar razonablemente al 14 de noviembre y el problema es lo que se viene después, porque con la emisión monetaria que vos estás generando en este momento, si bien el impacto es inmediato por el tema de las expectativas y por la influencia que esto está teniendo en el tipo de cambio, en el dólar, el problema fuerte de la inflación va a pegar recién en febrero, marzo del año que viene, donde este gobierno continúa siendo gobierno y por 2 años más. Entonces, si vos no pensás seriamente en atacar el problema, que sin lugar a duda la emisión surge como una medida o como una política para poder financiar el déficit fiscal,
y no haces absolutamente nada para controlar el déficit fiscal, que por otro lado lo financias con emisión, porque el gobierno no tiene otros recursos para financiar ese déficit. El gobierno agotó todos, digamos, el pago que podía cubrir los gastos con impuestos y ya tiene pocas posibilidades de seguir aumentando los impuestos. Y por otro lado, no tiene financiamiento externo. Entonces, la única forma de financiar el déficit es con emisión. Claro. De hecho, si uno... Y te digo eso que es importante recalcar, porque en Argentina todavía se sigue discutiendo esta cuestión de políticas heterodoxas que en general que establecen que la inflación no es un fenómeno monetario. Cuando vos te fijas, y está esa famosa frase que dato mata relato, cuando vos te fijas cuánto ha sido la emisión en lo que va del año y se espera que sea para el 2021, se espera que sea 1.7 billones de pesos, es decir, un 2% del producto lo vas a tener que financiar con emisión monetaria. Claro. Entonces, la emisión demora un tiempo en impactar sobre los precios, pero en este caso se está acelerando ese impacto que está teniendo por la generación de expectativas. Vos estás diciendo que el gobierno espera gastar más para poner plata en el bolsillo de los argentinos, pero la única forma de financiar ese incremento en el gasto es con inflación, con emisión. Entonces, si vos sos un productor que tenés que vender tus productos, no lo vas a hacer a tu costo histórico, sino lo haces al costo de reposición, que sabés que va a ser más alto en el futuro. Doctora, antes de esta entrevista, antes del programa, estaba repasando en el archivo de la Gaceta por ahí algunas notas que se habían hecho usted, y me sorprendían los títulos y si bien son notas que hicieron el año pasado, inclusive algunas anteriores, pero el título tiene una actualidad tremenda, ¿no? Uno de los títulos es: la Argentina estuvo en crisis el 23% de sus 200 años de historia. Esto es una nota, una columna suya del año pasado. Otra decía: en Argentina siempre desalineamos variables. Esta es una entrevista que le hicimos en 2018. Otra columna suya del 2020: vivir en un estado primitivo, ¿no? Es como que las cosas no cambian, ¿no? Seguimos de crisis en crisis permanentemente y profundizando modelos cada vez más de crisis más profundas. Es que los ajustes que no los hace el gobierno, como te decía, la inflación no es nada más que un síntoma de estos tremendos desajustes que hay macroeconómicos. Entonces, si el gobierno no ajusta o no de alguna forma genera políticas monetarias y fiscales que son consistentes, a la larga el mercado, y de la peor forma, es el que va a terminar ajustando. Y por eso Argentina tiene esta sucesión de crisis que no puede terminar de solucionar. ¿Cuántas crisis tiene Argentina? Doctora, usted hizo una investigación al respecto, las contabilizó y las caracterizó, de hecho, ¿no? Bueno, desde más o menos desde que Argentina comienza a ser nación, aproximadamente hemos pasado 25 crisis cambiarias. O sea, crisis cambiarias es cuando hay una fuerte devaluación o fuerte caída de las reservas en la economía. Claro. Y este es otro tema. Lo que es importante resaltar es que cuando vos desajustás algo, en este caso cuando vos querés financiar un déficit con emisión, no solamente desajustás eso, sino que desajustás todas las variables de la economía. Claro. Vos lo tenés en el caso, por ejemplo, del cepo, que están... O sea, cuando vos emitís, una forma de evitar que la emisión impacte fuertemente sobre los precios, tenés dos mecanismos que está usando el gobierno. Uno son las LELIQ. El gobierno está esterilizando esa emisión con las LELIQ. Y en este momento ya lleva emitida 4 billones de pesos en LELIQ, lo cual te genera un déficit tremendo porque esas LELIQ paga un 37% de interés anual. O sea, pues tenés un costo fiscal inmenso. Fíjate que cuando asumía o en campaña Alberto Fernández decía que él iba a terminar con las LELIQ o LEVAC, con este tipo de letras que emite el Banco Central, para evitar que se paguen los intereses con los cuales se podría hacer frente a las jubilaciones. Sí. Y ahora pasa todo lo contrario. El poder adquisitivo de las jubilaciones ha caído muchísimo y
los intereses que estás pagando por las LELIQ son altísimos, o sea, está sucediendo exactamente lo contrario que lo que había dicho Alberto Fernández que iba a hacer durante su mandato. Claro. Cuando uno ve toda esta sumatoria de medidas que se van tomando y que usted está enumerando acá, piensa que es casi inverosímil, ¿no? Que todo esto coincida en este momento y como decía usted hace un ratito, esto en el futuro vamos a sufrir las consecuencias. En todas estas investigaciones que usted hizo históricas sobre las crisis argentinas, ¿vio una crisis similar a esta en algún momento? ¿Vio un momento con estas características y con esta gravedad? Bueno, cada crisis tiene su particularidad y tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que lo que genera o el motor que mueve el comienzo de una crisis es tener que financiar el déficit fiscal. Claro. O sea, el gran problema de Argentina es que gasta sistemáticamente más de lo que tiene. Claro. Entonces, al gastar sistemáticamente más de lo que tiene, eso te genera que de alguna forma tenés que financiar ese gasto. Y ahí empiezan los grandes desequilibrios y los grandes problemas, porque vos en este momento, si te pones a ver, tenés una emisión descontrolada, tenés un cepo al dólar, tenés pérdidas de reserva. Fíjate que se están perdiendo a razón de 80 millones de dólares de pesos por día. Sí. Entonces, posiblemente llegues a las elecciones, una vez que has hecho frente al pago que tenés con el Fondo Monetario, llegues con reservas netas o de libre disponibilidad menos de 2.000 millones de dólares. O sea, que tenés un problema serio. Tenés problemas con el cepo porque le estás poniendo cepos a las importaciones. Los importadores en este momento tienen grandes problemas para producir porque el 80% de las importaciones son en bienes de capital. Claro. Entonces, vos estás generando un problema inmenso en la economía porque no sos capaz de tomar esas medidas necesarias para comenzar a equilibrar. Pero hay otros países... Esto, sí. No, cuando le preguntaba, o sea, en la región se produjeron situaciones similares y hay países como Argentina, del tipo Argentina, que han logrado superar estas situaciones. Es decir, uno mira el mismo Brasil, mira Bolivia, Colombia, Chile, que ahora por ahí tiene una situación un poco más complicada a nivel político, pero evidentemente se puede salir de esto, pero Argentina parece no querer hacerlo, ¿no? Bueno, es que para poder salir tiene que haber una decisión política y eso es fundamental, esto ya no es económico, tiene que haber una decisión política de querer hacerlo. Después, o sea, una vez que vos tenés la decisión política, ahí sí generas un programa que tiene que ser monetario y fiscal que sea consistente. Entonces ya podés empezar a decir, bueno, ¿cuál va a ser el programa monetario? ¿Van a ser metas de inflación, o sea, va a ser una cuestión gradual, o va a ser un tipo de cambio fijo, con lo cual vas a tener una política más de shock? Bueno, eso lo discutimos después, pero tiene que haber una decisión política, tiene que haber un programa monetario y fiscal que sea consistente y además, dada la inercia inflacionaria en la que estamos, debería también haber un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad para poder, al menos por un tiempo, poner un freno, al menos hasta que se estabilicen las variables, poner un freno a este proceso inflacionario. ¿Coincide? Un acuerdo. Sí. No, le iba a preguntar, porque usted habla de esto, de que existe un plan, un programa. Eso hoy está ausente, hablando de este gobierno actual. ¿Esto es así? Sí, totalmente. Digamos, no lo tienen y la verdad que lo que se ve es que no lo tienen porque las medidas que se toman son totalmente medidas aisladas, sin ninguna coherencia entre sí, como para pensar que hay un gobierno que intenta frenar la inflación y que en realidad, si vos logras alinear las variables macroeconómicas, la inflación, como te digo, con un buen acuerdo entre sectores y un buen plan económico puede frenarse. Pero para ello necesitas un gobierno que tenga mucha credibilidad. Necesitas un gobierno fuerte que sea capaz de transmitir a la sociedad que realmente está dispuesto a hacer algo o de implementar un plan para combatir esta inflación.
Doctora, la saco un segundito del tema económico y recién yo enumeraba títulos de columnas suyas en la Gaceta. El año pasado usted titulaba una columna que con el título Vivir en un estado primitivo, la publicó el 23 de octubre de 2020 y justamente habla sobre la violencia que se vive a nivel de la sociedad, la justicia por mano propia y justamente hemos tenido estos últimos días hechos con mucho impacto. Por ejemplo, este caso que se produjo en Yerbabuena, en la avenida Perón y Las Rosas, esta pelea entre personas por incidentes de tránsito, una quedó en terapia intensiva, situaciones realmente que muestran un nivel de tensión en la sociedad muy, muy grande. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué análisis hace de todo esto que estamos viviendo en Tucumán puntualmente, en medio de esta crisis económica también, ¿no? Bueno, digamos, cuando vos querés pensar o cómo combatir el delito, que sería un poco cuáles serían las acciones de un gobierno o por qué aumenta el delito, vos tenés, digamos, distintas causas. Tenés lo que hace a la represión del delito y lo que hace a las variables socioeconómicas que vos podés afectar para evitar este tipo de delitos. Nosotros hemos estudiado los delitos que tienen una raíz económica. Lo que está pasando, me parece, en la sociedad que hay una crispación social, por llamarle de alguna forma, y que hace que los problemas se resuelvan en una forma violenta. Claro. Y mucho de eso tiene que ver porque las personas se ven frustradas de ir a las autoridades, a la policía o a la justicia y resolver en una forma pacífica, que es lo que hacen las sociedades más civilizadas o más desarrolladas para resolver sus conflictos. Claro. Doctora, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por sus respuestas. No, por favor, al contrario, ha sido un gusto. Que esté muy bien, Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, Ana María Cerro, clarísimo, ¿no? Desde el punto de vista económico, el punto de vista de la sociedad, la situación que estamos viviendo, realmente es preocupante el panorama porque ninguna de las medidas que se están tomando ahora hacen pensar ni por asomo que la situación vaya a cambiar. Por el contrario, seguramente el impacto de todas estas medidas que está tomando el gobierno con claros fines electoralistas van a tener un impacto muy, muy fuerte además, José, en los próximos meses, ¿no? Si pensamos esto que decía recién ella, 25 crisis a lo largo de la historia de nuestro país. Sí. Con razón, los chicos se quieren ir del país, ¿no? Y la gente se está yendo todos los días del país. Una cosa tremenda lo que estamos viviendo y realmente que quita muchas esperanzas. Bueno. Claro, volvemos al tema de Roberto Rejas, porque hay novedades. Exactamente, vamos